profe. Bueno, les voy a dar los simbolitos de los resistores especiales y después arrancamos eh, con capacitores, que era lo que dijimos que hoy vamos a empezar un poquito a desarrollar la parte de capacitores, ¿sí? No sé si les parece, por ahí si alguien toma una imagen, así no perdemos tiempo en copiarlo. ¿De eso tenemos algún apunte, profe? No, porque este es el apunte donde están todas las clasificaciones de resistencias, todos los capacitores y todas las inductancias. Como yo les di para hacer un trabajo de investigación, Sí. todavía no les doy el apunte. Cuando ustedes tengan el trabajo de investigación, les doy el apunte. Ah, perfecto. Estoy así de mal, ¿no? Sí. Podrido. Si no, copiar, pegar. Claro, por eso. Vamos a evitar eso. Pero bueno, sí les voy a dar algunas cosas que necesitan, por ahí que digamos son necesarias. Si les quieren usar no importa, porque esto también está en internet. Así que voy a mostrar una parte de la punta. No, una parte. Puntita. La La puntita. una tabla, simplemente una tablita de la punta. Y bueno, ahora después de capacitores vamos a ver algunas otras cosas. Todo es parte del mismo punto. Lo vamos a empezar a ver hoy y esto que están viendo, que por ahí si quieren hacer una captura de pantalla pueden hacerlo, ¿sí? Son los símbolos de los resistores especiales, ¿sí? Bueno, el símbolo de resistencia, ustedes ya lo saben, lo hemos estado usando en todos los problemitas. Hay dos, básicamente hay dos símbolos que usamos, que son este símbolo ahí, ¿sí? De la resistencia, con el parámetro R, o este símbolo que no usamos porque particularmente a mí no me gusta, eso con una R, ¿sí? Esos dos simbolitos son los de las resistencias comunes, ¿sí? Y después tenemos muchos símbolos, pero muchos, de distintos tipos de resistores variables, resistores ajustables. Bueno, todos esos son justamente los que van a buscar ustedes. Pero aparte de eso están los de los resistores especiales. Se consideran resistores especiales los que tienen ahí en esa tabla, y son, bueno, los que pertenecen a los resistores que son dependientes, que son los que nosotros habíamos mencionado y que también tienen que citar en el trabajo, y dentro de ellos están, bueno, ahí si ven el puntero, bueno, el LDR, que son los resistores dependientes de la luminosidad, que tienen estos cuatro símbolos distintos, pertenecientes a distintas normas, pero bueno, son los símbolos que por ahí aparecen en los circuitos que van a encontrar o demás. Yo les pedí circuitos de aplicación y demás, bueno, pueden encontrar cualquiera de ellos, pero lo que se trata de LDR, resistores dependientes de la luminosidad.
de la luz, ¿sí? Después están los NTC, ¿sí? Que son los resistores dependientes de la temperatura, ¿sí? O lo que se conoce como termistor. Este por ahí, más que NTC, es el del termistor. Y en realidad acá yo le sacaría el NTC. Yo solamente dejaría termistor, ¿sí? Igual que este que está acá. Termistor en forma general, ¿sí? Porque lleva, es una resistencia, un círculo y una T, ¿sí? Ahora bien, si quiero hacer algo específico, son estos dos. El termistor, que es NTC, es decir, el dependiente de la temperatura, el coeficiente de temperatura negativo, y el PTC, que es el termistor dependiente del coeficiente de temperatura positivo. Y tienen, si ustedes se fijan acá abajo, tienen una T con el signo de grados y se antepone el signo menos en el NTC y el signo más en el PTC. O sea, este es de coeficiente negativo y el PTC es de coeficiente positivo. Luego este es otro. ¿Y eso dónde se usan, profe? ¿Qué dos? La resistencia que nombramos recién. Los termistores son negativo o positivo. Por ejemplo, ¿en qué se puede usar? Cuando querés registrar variaciones de temperatura, por coeficiente negativo o por coeficiente positivo. Ah, perfecto, perfecto. Yo, en algo en refrigeración, por ejemplo, en un horno, en una... ¿En las heladeras puede ser? Sí, por supuesto. En, El termostato. y el termostato es otra cosa, ¿sí? Es otro principio, digamos, de funcionamiento, ¿sí? Pero bueno, por ahí, digamos, tiene sus aplicaciones similares también. Después tenemos varistores, ¿sí? Dentro de lo que son los varistores, el que tiene la B, porque pertenece, digamos, a una norma específica, que es norma NEMA. Después los otros son de norma IEC, que es la americana, la europea, ¿sí? Después de los varistores tengo este que está acá, este es un VDR, ¿sí? Este que tiene la U abajo, este también es un VDR, ¿sí? Este que está acá también es de VDR. VDR es el resistor dependiente de la tensión, de los voltios. Por eso Se escucha mal, profe, cuando habla. y No se entiende bien. yo, bueno, traten de entender. No lo puedo solucionar. Arréglatela. ¿Eh? No, lamentablemente no se lo puedo solucionar. No tengo... Se escucha fuerte, pero no se distingue lo que habla, como que tiene mucho cuerpo la voz y. No lo puedo solucionar. Está bien, no hay problema, profe. Nos arreglaremos de esta forma. Tiene que comprar un micrófono, profe.
Ayer estaba con un buscapolo, profe, eso electrónico, y se me ocurrió abrirlo. Realmente tiene una plaqueta y encontré, Como los pero chicos, rompe todo esto. no lo rompí, lo abrí nomás Ah, para ves que me chumearlo. escucha. Sí, sí, pero cuando usted se ¿Me escucha, escucha? Ah, si ya es el vivo. no, Ahí se está. escucha, pero cuando está explicando, se escucha, no se escucha claro. Le decía algo malo a él y ya te digo, no, te dice, se escucha. No lo dejó terminar de contar, profe. No, ahora le dejamos. Ah, se ofendió ahora. Mira, No, esto sí. ¿en serio? Eh, Bueno, dale, cuenta. bueno, tenía, no sé, como 7 resistencias, pero chiquitita, pero me llamó la atención eso, es más, creo que se la mandé a Nico la foto. Lo que pasa que si no tendría que ser más grande el protocolo. Sería hay que ponerle rueda. Lo que pasa es que como es algo chico, lógicamente la tecnología que aplica es una tecnología chica, ¿sí? Pero capaz que si ese buscapolo lo abría el año pasado, ni sabía lo que era eso. A eso quería llegar. Bueno, entonces seguramente, sí, bueno, pero aparte de resistencias tenés más cosas, tenés yodo ahí adentro seguramente. No abrí nunca ninguno, pero por el principio de funcionamiento, porque como trabaja con Inductor, una inducción. señal alterna, debería tener una inductancia seguramente, un diodo, y bueno, la resistencia, eso de seguro, ¿sí? Quizás tengo un filtro por capacitor también, pero no sé, habría que buscar el circuito electrónico de Apolo y seguramente está, ¿no? Para poder analizarlo. Pero sí, seguro por el tamaño, digamos, que se maneja, lógicamente que es algo chico. Si bien ya hace bastante que están, qué sé yo, hace por lo menos 15 años que están en el mercado, la tecnología, digamos, que manejan es chica. Sí, o sea, todos los componentes, digamos, son de tamaño reducido y es montaje superficial el que tienen la soldadura, digamos, en la placa de montaje superficial. Sí, sí. Bueno, les decía entonces, estos son BDR son los resistores dependientes de la tensión. ¿Sí? Después tengo el, el- que está abajo, que es un termómetro, que es RTD, ¿sí? Que es un detector de temperatura resistible, RTD. Profe, no sé qué está señalando, o soy yo nomás que no se ve nada. No, a mí tampoco se me ve nada. No se ve nada tampoco. No estoy Está moviendo la. el mouse en correspondencia, y ahí quedó. No, no se ve la imagen. No, quedó tildado. No, profe, está tildada. Caramba. Oh, caramba. Vamos a dejar entrar copiar y vamos cruzando. Ahí, Ahora sí. Ahora sí. bueno, les decía, que está acá abajo, vértice inferior derecho, se llama RTD. RTD. ¿Eh? RTD. Es detector de temperatura resistible. Detector de temperatura resistible.
este es el MDR, los resistores dependientes, magnéticamente dependientes, ¿sí? No, varios. Estos son DDR, 4, DDR, ITC, PTC, LD, son los 4 dependientes, ¿sí? Y este LMD. Los otros son también todos los especiales, el símbolo común del transistor, igual que este para mí es el símbolo común del transistor, repito, yo le tacharía NTC, y este que está acá, este es un simbolito dependiente eh, del hidrógeno, un resistor. Ahora, ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. Bueno. Y bueno, este es el símbolo también como de un resistor de temperatura. ¿Sí? ¿De acuerdo? Un símbolo general. Depende de la norma que se esté aplicando. ¿Sí? Por eso quería por ahí recalcarles, dejarles de lo que tiene que ver con eso de los resistores dependientes o especiales, y como para que tengan por ahí los símbolos para encarar el tema del trabajo. ¿Sí? Vamos ahora a ver o a trabajar con la parte de condensadores, los capacitores. Ahí se ve, No, Los resistores también. ¿no? Ahora no. ahora ya lo vemos a usted. Bueno, ahora Una Ahora sí. pantalla que dice condensadores. perfecto. Fantástico. Bien. Condensadores. Un condensador es un componente que tiene la capacidad de almacenar cargas eléctricas y suministrarlas en un momento apropiado durante un espacio de tiempo muy corto. Bueno, eso de muy corto depende de cómo, en función, digamos, de la capacidad que tenga de almacenar el capacitor y cómo medimos el tiempo para el circuito con el que estamos trabajando, ¿sí? Qué sé yo, hay capacitores, por ejemplo, que mantienen almacenada energía por horas, ¿sí? Si bien se va descargando, naturalmente al aire se descarga, pero puede mantener varias 10, 12, 14 horas, que puede mantenerse cargado, con un buen nivel de carga por encima del 50%, el 60%. ¿Sí? Inclusive puede llegar a pasar un día teniendo carga, obviamente no ese valor de carga, pero sí un porcentaje está disminuyendo al 10, 15% pasado 24 horas. ¿Sí? Así que bueno, o sea, por eso depende, de tiempo muy corto, depende, si está en un circuito, sí, lógicamente, porque va a tener algún otro componente que va a facilitar su descarga. Si está interconectado con algún otro elemento del circuito. Bueno, la constitución o la construcción constan de dos placas metálicas, a las que se llaman armaduras, estas de acá, una de tipo positiva y una de tipo negativa. Acá ya está polarizado en este caso, pero ahora vamos a ver qué pasa.
dos placas metálicas llamadas armaduras que están enfrentadas. Eso es importantísimo, reconocer o saber que las placas van a estar enfrentadas, ¿sí? Eso es para que Lo pueda que- atraer la corriente, profe. Para que se están puedan atraer. separadas, y que están separadas por un aislante polarizable que se llama dieléctrico. El aislante es un dieléctrico, ¿sí? Puede ser entre lo común que se utiliza: aire, papel, cerámica, mica, plástico y algunos otros. Perdón, me decías. Algo me preguntaste. No, le decía de que eso es para que para que se puedan atraer, ¿no? ¿Cómo? Por positivo y negativo. Sí, en realidad son dos placas metálicas. Se va a lograr la polarización cuando yo lo conecte a una fuente de energía, a una diferencia de potencial que es parte del circuito. No necesariamente todos los capacitores de un circuito están conectados a una batería o una fuente de energía. Pueden ser parte de un circuito adentro de un circuito, ¿sí? Pero igual van a recibir entre sus extremos, tiene dos puntos de conexión, capacitor, dos batas y dos pines de conexión. Bueno, entonces en esos dos pines de conexión, cuando haya una diferencia de potencial dada por una tensión que se genera entre esos dos puntos, repito, no necesariamente de una fuente, puede ser, vieron que analizamos circuitos y bueno, ciertas resistencias dentro del circuito, lejos de la fuente también había caídas de tensión. Bueno, para el capacitor va a pasar, ¿sí? Pero yo decía para que pueda almacenar esa corriente adentro de esa energía. Para eso están las plaquitas esas que lo separan, ¿no? No, las plaquitas no lo separan. Las placas están separadas. Lo que lo separa es el dieléctrico, lo que va en el medio. Claro, En eso este es. caso el dibujo está en amarillo. Claro. Que es un solo elemento. Ah. Un solo elemento. ¿Sí? Y acá está dibujado, magnificado, ¿no es cierto?, en tamaño de esta manera. Pero eso puede ser papel. O sea, la separación entre las placas metálicas puede ser papel. Por supuesto, no es papel en su estado natural, sino que es un papel que tiene que estar inmerso o sumergido en ciertos elementos. Por ejemplo, se usa mucho En papel aceite. parafinado. Papel parafinado. Papel en parafina. Más que aceite es parafina, ¿sí? Parafina. Parafina es queroseno. Claro, es similar es algo que contiene de alto contenido graso, pero fluido. ¿Sí? Es un líquido, sí, oleoso, graso, un contenido graso, ¿sí? No Sí, es es como queroseno, pero bueno. Es como algo aceite. así. Yo la Claro, parafina la conozco por queroseno. sí, casi, digamos, es un derivado. No es exactamente el queroseno, si no se nos prendería fuego. Claro, eso iba a preguntar, ¿no hay un hidrocarburo el queroseno? Porque, no, le pregunto porque, por ejemplo, en Chile, el queroseno no se llama parafina. Uno va a comprar, por ejemplo, por una estufa, ponele, y te lo venden como parafina, no como queroseno. Bueno, habría que ver cómo se llama entonces lo que lleva el dieléctrico del capacitor de allá. Capaz que tiene otro nombre. No sé, no, bueno, no es exactamente te aseguro que no es queroseno lo que se le pone. No, seguro. Se prendería fuego el capacitor. Algo inflamable, ¿no? Claro, sí, seguro. sí, el queroseno sí, lógico. Pero el capacitor, a ver, si bien se prende A la mínima fuego, chispa, ¿sabes qué? de temperatura, si bien se prende fuego, sí explota y se quema, como hablábamos los otros días, es peligroso. Los que son de tipo polarizado son peligrosos, los otros no. Rara vez sí dejan de funcionar, pero no explotan, digamos. Tampoco se queman de una manera, se abre, digamos, se pincha el dieléctrico. Al pincharse el dieléctrico, sí, eso como si fuese un papel si es de aire, lo que se hace es se genera
una burbuja de vacío, entonces salta una chispa de un lado al otro y al Claro. tocarse positivo con negativo como se atraen, digamos, un electrón y un protón, se produce un arco y se queda. Pero Claro, no, eso, por eso le preguntaba por lo que los mantenía unidos, porque yo había visto un video que decía que había adentro. no los mantiene unidos, al contrario, los tiene que mantener separados. Por eso se llama dieléctrico, Ah, porque los separa, los aísla. Eléctricamente los aísla. Di es de separación, ¿sí? Separación eléctrica. Al contrario, no los tiene que juntar, los tiene que mantener separados para que mantengan. O sea, el capacitor cumple la función de una pila, de una fuente claro, de energía. almacena. No, claro, almacena energía, lo único que la va a perder una pila, una batería, mantiene más tiempo, Ajá. una tensión estable, ¿sí? En cambio, el capacitor es un componente pasivo que, si bien tiene aspiraciones, digamos, de ser una pila o una batería, está lejos de serlo, ¿sí? Pero bueno, por un rato, digamos, me va a mantener una tensión que la va a ir perdiendo. Claro. ¿Sí? Estos capacitores ¿sirven solamente para corriente alterna, profe? No, se pueden usar en continua y en el. Ya vamos a ver cuáles son sus prestaciones en ambos casos. ¿Y cómo hacen alterna para que dé la polaridad? Bueno, por eso, ya vamos a ver. No se ponga nervioso. No, a mí me genera la duda en corriente continua más que en alterna. No, porque continuo vos tenés manera de manifestar. Anda bárbaro porque no tiene una sola, se polariza de una manera y no pasa nada. El tema es en la alterna. Ve que ahí la fuente tiene positivo y alimenta el Claro. positivo Negativo, del capacitor. negativo. Pero la alterna va alternando tanto la carga positiva como negativa. No, Por eso primero vamos a analizar qué es el capacitor, cómo es su Sí, sí, sí. periodo de carga, cómo es su periodo Bueno, de no se enoje, carga, no se enoje, por algunas favor. formulitas asociadas y demás. Y después vamos a entrar a analizarlo con tensión. ¿Sí? Esto está acá para explicar. Perfecto. Pero bueno, no, están muy ansiosos. Bueno, Bueno, no se enoje. ayer me dijeron que tenía que tomar tecito de no sé cuánto, ahora para la ansiedad. Te tiro. No, otro de guaraní, no sé cuánto. Estoy re No, ansioso. lo No me vio acuerdo cómo se llama el té. mal. ¿Quién lo vio tan Me cagan a peor acá en casa cada rato. Tecito de Volto. Me mandaron a la pieza, estoy acá encerrado ahora. bueno? La flor El de hecho Bach, de que puede el ser. el hecho de que el dieléctrico sea Un buen churro eléctrico. ansioso. El hecho de que el dieléctrico sea aislante significa que no permite que las cargas que llegan hasta el condensador lo atraviesen. Sin embargo, el hecho de ser un material polarizable indica que sus moléculas, al estar en un campo eléctrico, se orientan en forma de dipolos, de modo que el polo negativo se ve atraído por la placa cargada positivamente y viceversa. Es decir, el polo positivo se va a ver atraída por la placa cargada negativa. Claro. Estas placas se van llenando de cargas positivas y negativas respectivamente hasta alcanzar el mismo potencial de la fuente de energía o, como les decía hoy, el mismo potencial de la diferencia de potencial o de la fuerza electromotriz que tiene aplicada en sus bornes. ¿Sí? Si la tensión de la fuente baja, el capacitor cede sus cargas hasta igualar la tensión. De esta forma, el campo eléctrico externo e interno se igualan. Es decir, Debe ser más o menos lo que estamos preguntando ahora con lo que era corriente alterna, ¿no? que se aplica entre sus extremos. Va a mantener la tensión que se aplica entre sus extremos. ¿De acuerdo? ¿Cómo?
Que ahí más o menos, creo yo, que lo que está explicando algo con lo que preguntábamos nosotros con lo de la corriente alterna, ¿puede ser? Claro, eso es lo que va a Cuando, ocurrir. cuando pasa, cuando baja, obviamente, ahí se activa el capacitor y se mantiene una Trata, corriente, una energía tiende a constante. mantener, trata de no descargar, Claro, claro. ¿sí? Trata, no puede, después vamos a ver que lo intenta, pero hace lo que puede, ¿no? Resiste un rato, pero cae, la tensión cae. Lo ¿De que qué pasa es que material son esos? después la corriente alterna lo que tiene es que trabaja por ciclos, entonces cuando lo vuelven, ya lo vamos a ver, no digo nada. Profe, ¿de qué material son esas plaquitas? Bueno, metal, De metal. generalmente metal. Metal. Las placas, las armaduras son de metal y por lo general ese metal es aluminio. Ah, mira. Mientras que los dieléctricos son los que nombramos acá. Puede ser papel, puede ser aire, puede ser mica, cerámica, plástico. ¿Y se elige aluminio porque es un Muy bien. material muy conductor o por qué motivo? Porque es un material conductor, porque es estable y fácil de poder, Retener la energía. Es liviano, es estable para aplanarlo y que quede plano, e incluso Y si tiene hay que reventar, no pasa nada. hay algunos que se lo puede obtener en láminas muy, muy, muy delgadas. Vieron varias, por ejemplo, las laminitas esas que vienen para la cocina, que vienen en rollo, el rollito Sí, ese de El, aluminio. el aluminio. papel aluminio. Bueno, vieron que apenas lo tocas se rompe. Sí. Bueno, lo que viene adentro de los capacitores es más fino que eso, tiene menos espesor. Oh, Les diría que menos de la mitad de ese espesor. ¿Qué micrones son? ¿Sí? Claro, en micrones. ¿Sí? Y para que las placas estén paralelas, lo que se hace es, vamos a suponer que estas son las dos, voy a dejar de compartir un ratito, vamos a suponer que esta es una de las armaduras de aluminio, esta es la otra armadura de aluminio, y no sé, tengo esto negro que es el dieléctrico. Entonces se pone la placa de la armadura, el dieléctrico y la otra placa de la armadura, ¿cierto? Queda el dieléctrico en el medio. Para que esto no ocupe tanto lugar, para que no sea así de grande, lo que se hace es se enrolla. Y entonces al enrollarlo me va a ocupar menos lugar y puede tener metros y metros y metros, o sea, puede ser todo lo largo que quiera. ¿Sí? O sea, Mira. estoy hablando de enrollar eso, qué sé yo, 10 metros, 15 metros de armadura de aluminio, las dos armaduras de aluminio con el dieléctrico al medio, que puede ser un papel parafinado, una mica, muy fino. Entonces puedo enrollar en 1,5 centímetros, 2 centímetros de altura, puedo enrollar qué sé yo, 15 metros. Y me queda un tubito de así, esto, ¿sí? De este tamaño que el capuchón de un coso, me queda ahí un capacitor, mucho más chico que este inclusive. Mira. Y tengo 15 metros arrollado ahí adentro, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Por ejemplo, ese es uno. Esos son los polarizados, los electrolíticos. Después hay otros que se hacen bajo otros principios. Pero bueno, esa es una de las particularidades. ¿Cómo estamos? 3 minutos. Bien. Bueno, para arriba de nuevo. Estábamos, bueno, bien, acá. La capacidad de la propiedad de almacenar cargas eléctricas al estar sometidos a una tensión. O sea, obviamente para almacenar las cargas eléctricas tiene que estar sí o sí sometido
a una diferencia de potencial, a una tensión, ¿sí? La capacidad de un condensador puede variar en función de, y hay varias características, ¿sí?, que hacen que varíe su capacidad. Una de ellas es la distancia entre las placas, es decir, la distancia a la que están las placas, es lo que mencionábamos recién, ¿sí? El número de placas que tengo, porque esto se puede repetir. Yo puedo poner en paralelo, así apilar tipo lasaña, varias capas, ¿eh? O sea, armadura, dieléctrico, armadura, dieléctrico, armadura, dieléctrico, armadura, y lógicamente en las puntas unir una armadura por medio, ¿sí? ¿Está? Para que sea una positiva, negativa, ¿sí? ¿De acuerdo? El tipo de dieléctrico que tengo y la temperatura a la que está funcionando ese componente, ¿sí? Estamos, todo eso influye, digamos, en la capacidad que puede almacenar un capacitor. Su cálculo se realiza al tener en cuenta la relación existente entre las cargas almacenadas y la tensión. C es la capacidad, ¿sí? Q es la cantidad de carga almacenada en coulombios, y B obviamente es la diferencia de potencial, la fuerza electromotriz, la tensión que se aplica en extremos de capacitor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Con eso podemos saber la capacidad. Se puede calcular la capacidad, ¿sí? Sabiendo la carga en coulombios que puede almacenar, y la tensión que se aplica en sus extremos, ¿sí? Claro. Obviamente, después, bueno, hay algunos subcálculos que también se pueden hacer, ya los vamos a hacer, ¿sí? La unidad fundamental de la capacidad es el faradio, ¿sí? Es la que se usa siempre a la hora de, bueno, de trabajar, hacer ejercicio. Profe, ¿Sí? ¿puede dictar la consigna para el trabajo práctico? ¿Cómo? La consigna para el trabajo práctico. ¿La escribí del pizarrón? ¿Vos tuviste esa clase? No, no. No. La consigna es un trabajo de investigación sobre los tres componentes pasivos que comenzamos a ver. Ustedes tienen un apunte que dice componentes pasivos, y ahí están mínimamente explicadas la resistencia, el capacitor y la inductancia, ¿sí?
La resistencia es un componente pasivo resistivo puro, mientras que la inductancia y el capacitor son componentes pasivos, pero reactivos, ¿sí? El capacitor es de reactivo capacitivo y la inductancia es reactivo inductivo, ¿sí? Y lo que se pide es trabajar sobre esos tres componentes pasivos, generar una definición de los mismos, es decir, qué es una resistencia, un resistor, qué es un capacitor o condensador, qué es una inductancia o una bobina, ¿sí? Definir, colocar sus símbolos, colocar sus parámetros, su unidad de medida. ¿Mejor estás anotando? Sí. Bien. Símbolo, parámetro, unidad de medida. Símbolo es lo que estuvimos hablando recién, por ejemplo, para la resistencia, los simbolitos son los dibujitos que los representan en un circuito. El parámetro eléctrico es la letra con la que se identifica. La resistencia generalmente con la R, el capacitor con la C, y la inductancia con la L, ¿sí? Una L. ¿Está? ¿Esos son los parámetros? Parámetro eléctrico. ¿Cómo? Ah, no, perdón. Parámetro Parámetro eléctrico. eléctrico de la resistencia es la R, del capacitor la C, en imprenta mayúscula, y de la inductancia la L, una L, del león, la L, ¿sí? Del Lautaro, la L. ¿Está? Bien. Yo ayer estuve viendo lo del trabajo, estuve viendo lo que era la inductancia, y en parámetros me parecieron un montón de cosas. No. Parámetro eléctrico Ajá. del componente. Parámetro eléctrico del componente. ¿Sí? Es la letra que lo simboliza. Y después tengo la unidad de medida. La unidad de medida en la resistencia es el ohmio, ohms, ohmio, y se simboliza con la letra griega omega. En el capacitor, la unidad de medida es el faradio, la F, y se simboliza con la F. ¿Sí? Faradio, y se simboliza con la F. Después están los múltiplos y los submúltiplos, es decir, milifaradio, microfaradio, nanofaradio. Micro es con necesario la especificar, ¿no? mu. ¿Cómo? Eso no es necesario especificar. No, la unidad de medida es el faradio con la F mayúscula. La Claro. F en mayúscula. No pongan la F en minúscula, porque la F en minúscula significa frecuencia, que es lo que vamos a tener que ver después de ver capacitor de inductancia, y después vamos a tener que hablar de frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando vemos los tres componentes pasivos, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en alterna. ¿Eh? Y ahí al trabajar en la alterna, tenemos que inyectarle una señal senoidal a los circuitos, entonces ahí hablamos de frecuencia, ¿sí? Entonces, no usen la F minúscula para la unidad de medida del capacitor. El faradio es con la F mayúscula, imprenta mayúscula. Yo le decía, profe, hoy, por ejemplo, yo en parámetros encontré en los parámetros de la bobina la resistencia DC, corriente de saturación, corriente incremental, corriente nominal, No, la permeabilidad del núcleo. sí, La- todo esos son conceptos de la bobina y está bien que lo expreses dentro del trabajo práctico. El parámetro eléctrico de la bobina es la letra L en imprenta mayúscula. Listo. ¿Sí? El parámetro eléctrico de la resistencia es la letra R en imprenta mayúscula. El parámetro eléctrico del capacitor es la C en imprenta mayúscula. ¿Sí? Pero eso, por ejemplo, lo que le estaba nombrando yo para el trabajo práctico, ¿está bueno también? Sí, y claro, son descripciones que hacen a lo que es la inductancia. La frecuencia de autorresonancia.
Sí, son características de la inductancia. Sí, Perfecto. pero bueno, parámetros eléctricos son 3 letras. O sea, una letra para la resistencia, una letra para la inductancia y una letra para el capacitor. ¿Sí? Y las unidades de medida, el ohmio, el faradio El y Henry. el henrio. Que ahí yo les había dicho, los otros días se los dije, puede ser que usen la H imprenta mayúscula, o hay algunos textos que van a encontrar además que usan la H y la Y en minúscula, la H en mayúscula y la Y en minúscula. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es lo mismo, cualquiera de los dos. Tenemos el milihenry Yo de y el hecho, nanohenry igual. sí, bueno, no, la unidad de medida es el henry, ¿sí? Yo de hecho uso la H mayúscula y la Y minúscula, por una cuestión de costumbre. Así me lo explicaron cuando llegó Colón a América y lo uso de esa manera. ¿Sí? Y después sí, hay submúltiplos que son milihenrio, Nano. microhenrio, nanohenrio, sí. Lógicamente, tanto el faradio como el henrio son unidades muy grandes. Entonces se usan generalmente mili y micro por lo general y en algunos casos nano. ¿Sí? Porque son unidades muy grandes, tanto el faradio como el, ¿sí? En cambio, en ohms, la unidad de ohms es muy chica, entonces más que submúltiplos se usan los múltiplos. Se usa el Claro. kilo ohm, el mega ohm, ¿de acuerdo? El megalodón. Kilo ohm y mega ohm. O sea, 1000 y 1.000.000. Kilo y mega. ¿Sí? Porque el ohm es una unidad chica. Profe, Sí, ¿en qué formato hay que entregarlo el trabajo? ¿En PDF, Word? O... eh, como ustedes quieran, lo quieren hacer en PDF, no hay problema, lo hacen en PDF. O sea, lo harán en Word y después lo convierten. Ah, bueno. Eso en castellano, legible. Pues bueno, yo sé, la extensión, digamos, no tengo problema. ¿Está? Sí, sí, gracias. Bueno, estamos entonces, Sanabria hasta ahí. Bueno, después aparte de eso, lo que también tienen que hacer es la clasificación, bueno, describir qué es cada uno de esos 3 componentes, poner sus símbolos, sus parámetros eléctricos, su unidad de medida, ¿eh? Las curvas características asociadas a cada uno de los 3, su curva característica, es decir, curva característica es siempre tensión corriente y su comportamiento con respecto al tiempo, o sea, cómo se comporta resistivamente la resistencia con respecto al tiempo, cómo se comporta el capacitor con respecto al tiempo, es decir, no al tiempo si llueve o hay sol, al transcurso del tiempo, ¿sí? O sea, lo pongo en funcionamiento y transcurre un tiempo, cómo se comporta, ¿sí? ¿Qué pasa, Dijon? Por No lo escucho. ¿No ¿Quería me decir escuchan? algo? No, no. Ahora sí. Ah, no, como se encendió el Y cuadrito. solo de investigar, profe, no nos va a dar en preguntas nada de eso. No, no. Sería un trabajo de teoría, Estos ¿no? son los puntos que hay que investigar son los que les estoy mencionando. ¿Sí? Listo, listo. Entonces las curvas características asociadas a cada uno de los componentes, de los 3 componentes, ¿sí? Eh, Después dijimos la clasificación, es muy extensa, la clasificación, qué tipo de resistores fijos hay, qué tipo de resistores variables hay, qué tipo de resistores dependientes hay, que ahí yo le di la tablita de los símbolos, o sea que todo eso existe, ¿sí?
Incluso les especifiqué cuáles son los que me interesan de los dependientes. Les dije que el LDR, el BDR, los termistores, los dos termistores, el NTC, PTC y el MDR. Son 4 los que me interesan, pues son los que más se utilizan. Bueno, y después usos y aplicaciones de cada uno. Usos y aplicaciones de cada uno. En usos y aplicaciones, aparte de un texto, pueden poner un circuito que se usa en esa aplicación. ¿Sí? De hecho, los que estén trabajando en parte eléctrica, mantenimiento y demás, se van a dar cuenta que los han estado usando o los han estado viendo en algunas cosas y que no sabían que ahora lo van a descubrir a estos especiales, a los dependientes. ¿Sí? Porque hay muchas aplicaciones que son comunes en cualquier tipo de trabajo donde haya equipos eléctricos. ¿Sí? Bien. Entonces, curvas características, clasificación, para todos, para los resistores, para los capacitores y para los inductantes. Y bueno, y una conclusión final única, no una conclusión por componente, sino una conclusión final, indicando, bueno, qué les pareció el trabajo. La parte en que me odian a mí y todo eso no lo pongo. Pongan qué les Para pareció el nada, trabajo. profe. Para nada, profe. Usted no. ¿Cómo lo vamos a odiar, profe? Usted es uno de los preferidos. No, por la cantidad de cosas que le estoy pidiendo. Pero no. Bueno, pero no sirve. es más que nada una especie de, digamos, de autoapunte que se van a hacer para conocer estos 3 componentes que son fundamentales en la parte eléctrica y electrónica. ¿Sí? Son los componentes básicos. Por eso se llaman componentes pasivos y son los componentes básicos que existen en todo tipo de circuitos. Entonces está bueno que los conozcan, que sepan las variedades que hay, dónde se aplican, para qué sirve, dónde se usa. Eso está bueno. ¿Sí? No les pido que lo aprendan de memoria, no va a haber evaluación ni nada. Pero la idea es que mientras que más completo lo hagan, más material y mejor lo van a entender y mejor les va a quedar. Lo que pasa es que si los damos de esa manera, como se los pido, nos lleva todo el año. Porque eso, de hecho, en secundario, la escuela donde yo doy secundario, electrónica, es una materia que lleva todo el año, una materia anual. Para esos 3 componentes posibles. No, tenemos muchísimos temas más que dar, no lo podemos desarrollar en clase. Por eso lo dispongo de esta manera. ¿Sí? Igual lo propuse esa Navidad para que lo hagan en grupos de 3 por lo menos. ¿Sí? ¿Se puede de 4 o sí? Y que bueno, anímense a hacerlo en grupo, así no investigan todos lo mismo y no. Y eso para después del 9, ¿no? El 9 de julio. Sí, ya, si me siguen preguntando, va a llegar el 8 de julio y me van a preguntar si es el 9. Empiecen a hacerlo. Tengo anotado que quedó el día 17, profe, para entregar. Ahí está, esa es la delegada del grupo. Vamos. La delegada del grupo, mirá. Ahí está. Profe, mirá la barbita que tiene. Faltó el bombo ahí. Aguante la guan. Claro, ¿Te parece a Jorge Rial, profe? Mirá vos, ya me cambió la fecha. Sí, algo dijimos, no hay problema, no se hagan problema por eso. Háganlo, yo lo que quiero es que lo hagan, y que lo tengan. Va a llegar un momento que yo les voy a decir, ahora, que es hoy, hay que entregar el trabajo. Sí, más o menos, mediados de julio. Dije el 8, 9, porque sé que mínimamente se van a extender una semana más y quizás más también. No nos tiene fe. Bueno, No nos tiene fe. No es que no les tenga fe a ustedes puntualmente, sino que sé que es así. Va a pasar. El tiempo me dice que va a pasar eso. La experiencia me dice que va a pasar.
Por más que no me crean, no ver qué va a pasar. Después, cuando llega la fecha, empiezan a bicicletear y no, que porque tal cosa, que yo, que La guitarra, la guitarrita. te hacen todos músicos, la verdad. Son todos concertistas de guitarra. Y Charlie, por supuesto, ahí aplica el sindicato. La defensora del pueblo. eh, Tenemos el sindicato acá de alumnos. Así que bueno, no se hagan problemas. Más o menos, se hagan problemas. Tampoco ¿Ya se enteró se hagan ¿Ya se enteró de problemas algo que está diciendo eso? dentro de esa fecha, más o menos, pongámosle 3, 4 días, más o menos. ¿Verdad? Van a ser más que más menos, pero bueno. No importa. No, pues si hay más, lo entregamos directamente de vuelta a vacaciones. ¿Y qué es lo que va a pasar? Quería prevenir eso. No, va a pasar eso, pero bueno. Yo les Práctico quiero no dar hacemos un- con usted, profe, ¿no? ¿Eh? Práctico no hacemos con usted. Todo teoría. No, esta materia no tiene práctica. En realidad deberían hacer las prácticas de esto desde otras materias que tienen práctica. Bueno, Porque se presta como para, por ejemplo, para y trabajar lo con los que pasa es que protoboard. tiene muchísimo contenido. Si hacemos práctica también no llegamos. Ah, Tiene mucho contenido bastante fuerte, digamos. Es más, habría temas que tendrían que estar en segundo. Pero bueno, por ahí los terminan de cerrar o entender en segundo. Después, profe, por ejemplo, para calcular la resistencia, me voy de tema, ¿no? Para calcular la resistencia, por ejemplo, Y nos para va a llegar fin de algunos año y vamos a estar viendo cómo es. algunos tipos de LED. ¿Para Porque, por qué? ejemplo, para algunos tipos de LED, por ejemplo, un circuito, que si vos querés armar un circuito en serie con 5 LED y tenés que poner una resistencia, ¿cómo saber qué resistencia poner? ¿Cómo calcular eso? ¿Qué sé yo? Depende del circuito que sea. Si 5 LED en serie, pero qué tensión, No, por ejemplo, con continua, en alterna, continua con una batería de 9 voltios. ¿no? Un LED común trabaja, A 3. no, ese es un RGB, es el que cambia de color. LED común, que viene de colorcito, puede ser, ahora viene un transparente también, pero el amarillo, el rojo, el verde, eso trabajan a 1,2 volts. Ah, Los vas a poner en serie, tenés que sumarle las caídas de tensión, depende de la cantidad, ellos son 5 por 1,2, fíjate cuánta tensión es, y bueno, pones una resistencia para limitar la corriente, tranquilamente 220 ohms. Pero estamos hablando de ese común. Si vos lo querés para iluminar, es otra cosa. Porque ahí depende, está el LED de iluminación, luz Claro. blanca común, está el de alto brillo, y son distintas tensiones. Pues, por eso te digo, depende de qué, no es tan sencillo así como tirar esos 5 No, porque ve que yo le contaba el otro día, tengo el protoboard y estaba metiendo mano y quise armar un circuito así y, por ejemplo, no arrancó. todo. No, ¿Qué va a arrancar? Los diodos tienen polaridad, por ejemplo. ¿Sabías vos? sí. La patita larga es el positivo. No necesariamente. Depende si son chinos o si son de otro lado. Argentinos no, porque no se hacen. No necesariamente. Los chinos no les importa, hacen la patita de cualquier forma. Tienen las patitas parejas los chinos. No sé cómo lo cortan. No, pero lo que tenés que mirarles a la luz son los transparentes. No, los que me vino el kit son rojo, verde y amarillo.
Bueno, no importa, igual se ven. Ponelo con una luz atrás, Ujú. o adelante del televisor, o con la luz de un ambiente de tu casa, y te fijas, y adentro tiene dos electrodos, uno es más grande y uno es más chico. Ajá. Uno tiene como una punta, Claro, no, es un receptáculo, como una cuchara, claro. ¿cierto? Bueno, hay que buscar en internet, está. Hay tres formas de identificarlos. Antes había, ahora ya no. Bien, acá uno así como una cucharita. Y el otro es más así. ¿Sí? Una corchea, ¿vale? Porque, eh, uno es el ánodo y el otro es el cátodo. ¿Sí? Tenés un tester, los podés medir. En el tester hay, no sé qué, un multímetro, digamos, digital. Tenés un punto que tiene dibujado un diodito que generalmente coincide con el de continuidad, que es un efecto sonoro del tester. Sí, sí, lo tengo acá en la mano el tester, de hecho. Si tiene eso el tester en la mantilla, ahí en la que seleccionar el selector, tiene estos dioditos. En yodo, a ver. Que está debajo de la resistencia, donde termina la escala de resistencia, generalmente está unido donde termina la escala de resistencia. Tiene que estar pegadito al de continuidad. Claro. No, es que es coincidente, la mayoría de los testers es coincidente con el de continuidad. O sea, es el Claro, mismo, pero el dibujito. claro, el dibujito. Sí, sí está, Bueno, está. y pones el selector ahí, Ujú. pones la punta común en la ficha negra y la punta roja en donde se mide resistencia, ¿sí? Y unís las dos puntas del chequeo a las patitas del LED, ¿sí? De un lado se va a encender y del otro lado no, porque usa la batería del tester para polarizarlo. En un sentido lo polariza en directa y en otro en continuo. Ajá, ahí se ¿Sí? prendió. Bueno, el lado que se prendió, donde está la punta roja, es el ánodo. Sí. Bueno, en ¿Sí? este caso tiene la patita corta. Bueno, y fíjate adentro, vos tenés que fijarte, lo que no falla es esto, fíjate adentro cuál es, si el más chico o el más grande. No, no veo una mierda. Para mí es el más chico. Creo. Mira qué bueno. Sí, el otro día me puse, igual que me puse a medir la resistencia, igual. No sabía, porque son tan chiquitas que no. Quería ver de cuánto era el valor y no veía las rayitas, son tan chiquitas que no las podía ver, de qué color eran. Entonces busqué en YouTube y me decía que con el tester las podía medir. Y las medí. Eso era, profe. Gracias. El ánodo, el terminal adentro, el electrodo más chico, y el cátodo, el electrodo más grande. O sea, si no me equivoco, este sería ánodo, que es el positivo, y este es la cucharita, sería el cátodo, que es el negativo. El ánodo se simboliza con una letra A, y el cátodo se simboliza con la K. No se usa la C, porque la C ya se usa para el capacitor. De paso, ya que está, integramos el tema.
el cátodo se simboliza con una K en mayúscula. ¿Estamos? Sí, profesor. Gracias. Y sabe, según esto, el cátodo debería ser la pata corta y el ánodo debería ser la pata larga. Claro. Bueno, eso es si están hechos en América o en Europa. Si están hechos en China, puede ser así o puede fallar. Sí, acá me dio la patita larga, me dio el positivo en este caso. Bueno, Siempre prende una luz. No el puede ser que. terminal rojo del tester tiene que estar en el ánodo para que prenda la luz. Sí, La punta negra, digamos, el potencial de masa, debería estar en el cátodo. ¿estás Ahí probando, está Nico? libre. Val? Sí, lo estoy probando, pero O sea que bueno, mi no. tester no suena. Sí, debe tener poca batería, pero tiene señal sonora o hace un set. Si no te No, marca cero. no me parece que tiene sonora. El LED que yo tengo no prende, pero marca 1.54. 58. Profesor. Es el valor del LED. Será el valor del LED, ¿no? Esa es la tensión que se le aplica. Ah. Pero ponerlo al revés, porque la tensión siempre es 1,5. Pero en un lado va a encender y en otro no, porque el LED funciona como una llave. Si lo polarizás en directa, se cierra y deja pasar corriente. Si lo polarizás en inversa, es un interruptor abierto y no deja pasar. Eso es El un que yo, LED. Y el el que LED yo, lo que hace se enciende. el que yo estoy usando es uno de los LED de los controles remotos, no sé si sirve. Si me No, explica. porque No. el control remoto no es un LED, es un infrarrojo. Ah, Nunca va a encender. Tira un pulso y que no es visible justamente. Solamente lo vas a ver si lo enfocás con la cámara del celular. Te vas a dar cuenta que La prende. cámara del celular puede ser. Sí, Ah. ahí le puede ver. Exacto. Profesor, Sí, le doy una consulta. ¿El cátodo siempre va a ser el que tiene forma de cucharita? sí, adentro. Bueno, No seguido por listo. las Sí, sí, patitas sí. afuera. No, siempre hablando de adentro. Siempre hablando de adentro, sé que el Por cátodo es eso, el por que eso tiene le cuchara. digo, mírenlo, enfóquenlo a una luz o a la linterna del celular, qué sé yo. Y ahí se fijan adentro, como la parte más grande que vean adentro, de las dos partes que hay, la más grande es el cátodo. La más chica Que es el ánodo. después es indiferente si sea positivo o negativo, eso ya después es indiferente. ¿Cómo positivo o negativo? No, cátodo es No, el negativo. cátodo es negativo. Sí, pero no hablo del tema de la patita. En realidad quise Las decir eso, si es más patitas, largo, más. yo te digo, hay Eso es algunos indiferente, depende del fabricante. hay algunos que son Ah. no, debería ser así como está dibujado acá, no sé si lo ven acá en el pizarrón. No se le ve las patitas, profe. Hacemos más. Está más corto. no se ve Tiene ahí. Se ve la pata borroso. muy larga ese. Ahí está. Ahí, Ahora sí. Listo. debería ser así. Claro. ¿Sí? La patita más larga es ánodo, la patita más corta es el cátodo, ¿sí? Pero eso es lo que debería ser. Les repito, si son Chinos. yanqui, no hay problema. O europeo, no hay problema. Si es Claro. Yemen, si Usted es, quiere pero decir no, que. pero ya les diría que de Ah, esos no van a conseguir, a no ser que la mayoría hoy en día son chicos. Yo Y profe, los que tengo acá hay de un par de son así como. calidades. Hay de una calidad que sí vienen de esta manera respetando la norma. Y hay otros Bueno, que no. los ¿Sí? que tengo acá tienen una patita corta y una patita larga. Sí, no te digo que no la tienen. Vienen de tres tipos. Vienen con una pata más corta y una más larga, con esta clasificación que es la correcta, Ajá. y vienen con una pata larga y una corta al revés, porque no Ujú. sé si se confunden o porque no saben y lo cortan al revés, qué sé yo, y vienen con las dos patitas iguales, el mismo largo. ¿Está? Ujú. Esos son los que vienen de China, que vienen generalmente bolsitas de 100,
Vos comprás, si te fijás en internet, tenés bolsa de 100, ¿viste? Bueno, ahí puede venir cualquier... Los LED andan, no es, o sea, a ver, lo que digo no es problema, pero no hay que guiarse por el tema este del largo de las patitas afuera, porque no, es cualquier cosa. Perfecto. De todos modos es muy solucionable, o sea, lo conectás de un lado, lo conectás del otro y ya está, no se quema, porque es justamente para eso, es para polarizarlo en directa y en inversa. Siempre con una tensión de 1 volt y pico. No lo pongan a 50 voltios, no hace voltios. No, yo no sabía igual que cambiaba el valor, depende del color. Profesor, No depende del color, depende de la función del LED. ¿eh? El RGB es un LED de 3 colores. ¿sí? RGB porque es rojo, verde verde, y azul. RGB, sí. Verde, verde, rojo y azul. ¿sí? ¿Está? profesor, ¿qué pasa? ¿usted podría explicar qué fenómeno ocurre dentro de la lámpara? Porque por lo que se ve, como usted dice, no están en contacto, pero para que se prenda, ¿cuál sería el fenómeno? No, se genera un arco y una circulación de corriente por el material como están hechos, ¿sí? Es un Nada. semiconductor. No, listo, Es un era para el... semiconductor. Se genera hay una tensión que se tiene que vencer, que es la tensión de umbral, Ajá. que se llama B gamma. Esa B gamma, depende si están hechos de silicio o de germanio, va a ser entre 0,5 a 0,7 voltios. ¿sí? Y se tiene que vencer esa tensión para que se genere una chispa, un arco. Y a Acá partir estoy. No, Acá listo, tengo era una- para que quede claro, porque por ahí se ve el circuito abierto y no queda claro cómo puede ser que cierre. Nada más. No, sí, Gracias. no se tocan, son 2 electrodos separados y No, físicamente sí, no sí. se tocan nunca. Están separados muy poquito. ¿Y de qué Acá yo material pueden ser? ¿Cómo? Voy a esto por una cuestión visual, porque por ahí la gente va a mirar el LED y van a pensar que está quemado por una cuestión de que no esté cerrado. No, es así. Tiene que ser No, así. sí, yo lo sabía, por la duda. La explicación es más larga, después lo vamos a ver, tenemos que verle. Fácil. Si seguimos así, no vamos a ver nada. Profe, y esto, acá hay una tablita que hay de la tensión umbral de los colores. Por ejemplo, el Sí. rojo dice 1,9 voltios, el amarillo 1,7 a 2 voltios, el verde 2,4, el naranja 2,4, el blanco 3,4 y el azul 3,4. Sí. Eso es luz azul y luz blanca. Sí, ¿y qué tiene? Está bien. Son las tensiones. Eso es lo que le decía yo. Cambia el valor de la tensión, depende del color Claro. del LED. Y que, claro, la tensión y la corriente que lo circula. Tenés que hacerle Claro. circular diferentes corrientes para que cambie de color. Y si no, ¿cómo se entera que tiene que alumbrar en un color o en otro? Que va a decir, Ah, sí, eso cuando son transparentes. claro, Ah, perfecto. pero Perfecto. para cambiar de color, Claro. necesita que lo circule otra corriente. Ah, perfecto. Yo pensé que, viste que, por ejemplo, hay LED de colores, que a mí vino de 3 colores. Pensé que cada LED de ese, Sí. por ejemplo, el rojo medía eso. No. Eso se llama una tensión umbral. Con que tengan 1,5 voltios ya Listo. los de distintos colores, que es con el plástico de color. Claro, Sí. perfecto. No lo interrumpo más. No, y ya está, me quedan 2 minutos. O sea, ¿qué va a hacer? Muy bien. ¿Pasó lista, profe? Eso Hola. LED a lo que vos te referís, Cristian. Por ahí se Sí. usa mucho en los guiñes de las motos, de los autos de hoy. Claro. Van variando de acuerdo, como dice el profesor, la corriente y la tensión. Ujú. Ponele giro, Claro, está alumbrando a rojo y cuando le tira la señal, ponele de giro, le manda otra y
Sí, Cambio, exactamente. O sea, vos incluso podés componer también, si son varios, podés hacer otro color. Que de hecho, es bueno, así como funciona el televisor también hoy en día. El televisor de LED funciona de esa manera. O sea, componiendo con distintos LED hace el píxel y cambia de color. ¿Sí? Qué bárbaro. Vamos a sacar un poquito de la... ¿Sacó la foto, profe, de la lista? Me interrumpió toda la clase y ahora quiere que le saque foto. ¿Vos podés querer? Qué bárbaro. Ya tapá con una cinta el lugar donde está el nombre de él y después le saca la foto. No, no, volvemos a conectar, ¿no? No, no. Muy viernes. Muy bien. O sea, una picadita ¿Eh? ahora, algo fresco, algo fresco. Y salga a la puerta, a la calle. No, no, ¿Quiere pero para algo meterla fresco? adentro, algo fresquito. Si Algo, quiere algo, algo algo fresco, helado. sale a la puerta y respira hondo. Hoy está para el Fernet, A profe. lo loco. Hoy está para el Fernet. Un vasito de Fernet, o un vino, tranqui. ¿Usted dice? Toma todo lo que Capucha. quede menos frío. Parece que frío no. Pero bueno. Menos tensión. Bueno, vamos a seguir con capacitores. Después les voy a mandar el apuntecito de capacitores, así lo pueden empezar a leer. ¿Eh? Y ya la próxima vamos a estar trabajando con capacitores, a ver si hacemos algún cálculo y demás. Miren, hay un apunte que ya lo tienen, que es el de componentes pasivos. Ahí están mínimamente explicados los tres y y cómo se resuelve serie, paralelo y mixto en los tres casos. O sea, en resistencia ya lo vimos, en capacitor y en inductancia. Así que bueno, mírenlo, eso está... Eso es todo con Kirchhoff, ¿no? ¿Qué? Eso es todo con Kirchhoff. No. Serie, paralelo y mixto. Nada más, hasta ahí. Creí que se refería Así a como lo vimos para Buen fin de semana. resistencia, lo tenemos que ver para capacitor y lo tenemos que ver para inductancia después más adelante.